La mayoría de personas saben quién es Jesucristo y saben que Jesús fue a la cruz para pagar con su vida y con su sangre los pecados de la humanidad. El problema es que con el pasar de los años, con las tradiciones humanas, con la cultura, con las doctrinas humanistas que nada tienen que ver con lo que está en la Escritura, se perdió la profundidad, el verdadero significado de la obra de Jesús en nuestra vida, de lo que sucedió realmente en la cruz. Y es por eso que en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 13, dice la palabra: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Lo primero que nosotros debemos entender es que sin Cristo, sin el gobierno de Jesús en nuestra vida, nosotros estamos muertos. Usted puede tener vida bio, trabajar, estudiar, viajar, pero dice la palabra que ¿de qué sirve acumular títulos, acumular experiencia, acumular viajes, ganar el mundo si nuestra alma perece? Y esto no se trata de creer en Dios, esto no se trata de creer en Jesús, porque la palabra dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Esto se trata de que usted entienda que cuando Jesús vino a la tierra, Él no vino a establecer una denominación, Él no vino a relacionarse con usted vagamente, Él vino a establecer un reino. Él predicó el evangelio del reino, el evangelio de su gobierno, donde Él es rey, donde Él manda, donde debemos hacer su voluntad. La pregunta es: ¿usted vive la vida que Dios quiere? ¿Usted vive lo que Dios dice en su palabra que debemos hacer para participar juntamente con el Señor de esa vida eterna? Porque si usted participa religiosamente de tradiciones humanas, muchas de ellas paganas, si usted se coloca una cruz de ceniza cada año, si usted cada año va a un Vía Crucis, si usted cada año se da golpes de pecho dándole gracias a Dios porque Jesús fue a la cruz y porque Jesús resucitó, pero su vida no tiene evidencia de cambio, evidencia de arrepentimiento, evidencia de hacer la voluntad de Dios, donde usted muere a su voluntad, a sus sueños, a su mala manera de vivir, a su carne, Él no puede entonces darnos esa vida. La obra de Jesús, esto se nos tiene que revelar. Cuando Jesús muere y entrega su vida y derrama su sangre para el perdón de nuestros pecados, es para el perdón de los pecados de aquella persona que se arrepiente de vivir su vida sin el gobierno de Cristo, que se arrepiente de tomar decisiones sin la voluntad de Dios, que reconoce que así como va condenado a la muerte eterna, que está destituido de la gloria de Dios y que necesita urgentemente que Jesucristo no sea su amigo, no sea su parcero, no sea el Jesús que vemos cada año en las procesiones, sino que realmente sea el dueño, el gobernador y el Señor absoluto de su vida. Si eso no ha pasado en su vida, muy probablemente usted esté condenado a la muerte eterna y no lo sepa. El primer paso para acceder a la salvación que Jesús pagó en la cruz del Calvario es arrepentirnos, es rendir nuestra vida a Jesús, es reconocerlo como Señor y como Salvador. De esa forma se hace manifiesta la obra de Jesús en la cruz. Él murió por los pecados de aquella persona y solamente de aquella persona que se arrepiente y que cambia su manera de vivir, que empieza su proceso de formación, que se involucra, que deja que el Espíritu Santo lo añada a la iglesia, lo añada al cuerpo de Cristo. Usted puede creer en Dios, usted puede religiosamente ir todos los años al Vía Crucis, a los eventos de religiosidad de la iglesia, puede colocarse una cruz de ceniza, pero esto va más allá. Dice la palabra que no pensemos más allá de lo que está escrito. Entonces la pregunta es si todas estas tradiciones que la gente está practicando, 1, están en la palabra, 2, es la voluntad de Dios, 3, trae una profunda transformación en nuestra vida, porque eso es lo que quiere Jesús. Aquí Colosenses dice que estábamos muertos
muertos. La pregunta es, ¿usted ha cambiado su manera de vivir? ¿Usted está involucrado en el cuerpo de Cristo? Usted no podría vivir un día sin Jesús como su Señor, gobernando cada paso, dirigiendo cada pensamiento, cada decisión que tome. Porque si aún seguimos tomando nuestras decisiones, nuestro parecer, viviendo como el mundo vive, eso quiere decir que Jesús aún no es su Señor, aún no es el dueño de su vida, aún no es el gobernador de su vida, y por ende, eso que pasó en la cruz aún no es manifiesto para usted. Jesús no puede salvarlo de una condenación eterna si primero no lo gobierna. Número 2, dice el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En la época del Imperio Romano, cuando un criminal era llevado preso, en la puerta de su celda era clavada un acta, el acta del decreto que describía los delitos por los cuales esa persona estaba siendo acusada y muy probablemente estaba condenada a muerte. Por ejemplo, esa acta de decretos decía: este hombre es un asesino, este hombre es un ladrón. Y cuando esa persona por alguna razón necesitaban sacarlo temporalmente de su celda, el acta de decretos era colgado en su cuello, porque los romanos creían que las personas tenían derecho a saber por qué el criminal estaba siendo acusado, por qué el criminal estaba siendo condenado a muerte. Y cuando el apóstol Pablo aquí dice que Jesucristo tomó el acta de decretos, es porque así nos pasa a nosotros. Cuando estamos sin Jesús en nuestra vida como Señor, como dueño absoluto de nosotros, hay un acta de decretos. Usted puede creer en Dios, usted puede participar religiosamente de lo que le dijeron que estaba bien, pero si eso no está en la Escritura, si Jesús no gobierna su vida, si usted no está hoy dentro del cuerpo de Cristo, quiere decir que Jesús no es su Señor. Y hay un acta de decretos que lo acusa delante de Dios, y dice la palabra que hace que usted no sea hijo de Dios, que usted esté destituido de la gloria de Dios, que usted no tenga vida eterna, aunque crea, porque hasta los demonios creen. Para nosotros tener la vida que Cristo quiere ahora, hoy y en la eternidad con Él, es necesario entregarle nuestra vida genuinamente, arrepentirnos y reconocer que han habido dioses, vírgenes, santos, trabajos, afanes que ocupan el lugar de Dios, y por lo cual Dios no ha podido, Jesús no ha podido ser el dueño, Señor, gobernador absoluto de nosotros. Y cuando le entregamos nuestra vida genuinamente a Jesús, dice la palabra que se hace manifiesto lo que ocurrió en la cruz. Jesús toma esa acta de decretos donde dice su manera de vivir, donde dice sus pecados, donde está descrito aquello que lo aleja de la voluntad del reino de Dios. Dice que la clava en la cruz y afirma la palabra que Jesús dice: yo muero por los pecados de esta persona, yo pago el precio con mi vida, con mi sangre, por esta acta de decretos que acusa a esta persona. Con su muerte, Jesús toma el acta de decretos que nos acusa delante de Dios y que nos impide a ser partícipe del reino de Dios, ser parte de la vida eterna, ser parte de esa promesa de una nueva vida en Cristo. Y nos da acceso, nos clava el acta de decretos que nos acusa y nos da acceso a la maravillosa, perfecta, preciosa y eterna vida. Con su muerte, Jesús toma nuestra acta de decretos y paga por nuestra libertad. Número 3, dice el versículo 15: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la época de los reyes, cuando dos ciudades se enfrentaban en guerra, lo hacían hasta la muerte. Entonces en la atmósfera se percibía hostilidad, opresión, tristeza,
terror, corría por todas las ciudades, pero cuando uno de los dos reyes vencía, nos cuenta la historia que tomaba al rey perdedor, a sus generales, al príncipe y los capturaba. Y cuando entraban a la ciudad del rey ganador, eran exhibidos públicamente y se les decía: aquí está el que los oprimía, aquí está el que los avergonzaba, aquí está el que los perseguía, aquí está el perdedor. Así que todo el poder que tenía el rey que perdía era despojado, era exhibido públicamente con esa pérdida. Y aquí el apóstol Pablo nos está describiendo que todo el poder que el enemigo tenía sobre nuestra vida, esa influencia satánica, ese plan del infierno que nos hacía vivir en el reino de las tinieblas y no en el reino de Dios, pues era despojado en ese momento. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, todo el poder de Satanás sobre nuestra vida es despojado y es avergonzado. Es por eso que el diablo solamente tiene poder sobre nuestra vida a través del pecado, a través de una vida sin el gobierno del Señor. Aquí está la importancia de que nosotros entendamos que la cruz no fue el final, que no basta con decir Jesús tan bello, precioso, pagó el precio por nuestros pecados, sino es la profundidad de lo que sucedió en la cruz y entender que la cruz es el inicio para que el evento eterno que sucedió en la cruz, cuando Jesús entrega su vida por aquellas personas que deciden rendirse a su señorío y que deciden dejarse incorporar por el Espíritu Santo al cuerpo, a la iglesia de Cristo, es allí donde esa acta de decretos que nos acusa, que nos hace vivir en ruina, que nos hace cometer actos pecaminosos delante del Señor, ahí es donde esa acta de decretos es anulada por la obra de Jesús, y es allí donde Satanás pierde todo poder y toda autoridad sobre nuestra vida. El propósito de Dios nunca fue solamente que Jesús muriera para pagar el precio por nuestros pecados y por nuestra vida. El propósito de Dios es que usted reconozca su manera de vivir, que usted le entregue su vida genuinamente a Jesús, para que se cumpla lo que dice Colosenses 1, 26 y 27, que Jesús mora o pasa a morar dentro de aquella persona que se rinde a Él, que se rinde a su reino. La cruz es el inicio de un proceso de formación para cumplir el único propósito que tiene Dios, es que seamos hechos a imagen y semejanza de Jesús. Así que la próxima vez que te inviten a participar de actos religiosos que no traen cambio, que no traen transformación en tu vida y que lo haces porque lo aprendiste de tus padres, de tus abuelos, pero que no están en la escritura, que Jesús nunca nos mandó a hacerlo, que la iglesia de los hechos nunca lo hizo, piénsalo muy bien y entiende que el propósito del Señor no es una semana de cambio, de golpes de pecho, de cenizas en la frente, de cenizas de cruz en la frente, sino una vida transformada, una vida renovada. Y entonces, solamente entonces, será despojado el enemigo de toda influencia y de todo poder que tiene contra ti. Piénsalo. Espero que esta palabra haya sido de bendición, de crecimiento en Cristo, para que podamos entender que la cruz no fue el final, que la cruz es el inicio y que hoy es urgente que todo aquel que dice creer en Jesús realmente demuestre con una vida renovada que le ha entregado su vida entera al único Rey, al único Señor, a Jesucristo. Paz para todos.